Juan nos presenta este pasaje en este tercer domingo de Pascua, después del domingo anterior de la misericordia. Jesús se presenta por tercera vez resucitado a los discípulos. Y es necesario recordar lo que significa resucitado. Si bien muchas veces lo naturalizamos y está bien que así sea porque tiene que ser el pan de cada día nuestro, la resurrección tiene que ser eso. Pero también no nos olvidemos lo sobrenatural que hay en esa resurrección, no nos olvidemos en el milagro de la resurrección. Y eso también lo tenemos que tener presente. No nos olvidemos que Jesús, siendo Dios, bajó a la tierra, se hizo uno de nosotros, murió, descendió a los infiernos y venció a la muerte, para luego resucitar. ¿Cómo venció la muerte? Se encontró la muerte con este ser humano, con este hombre, con este Dios sin pecado, limpio, puro. Entonces la muerte no podía hacer absolutamente nada. Pero también en segundo lugar se encontró con todos los pecados, cargado con todos los pecados de la humanidad, de cada uno de nosotros, en su carne, en su alma. Ahí estaba Jesús. Y en tercer lugar, ¿por qué? Por amor al Padre, por amor del Padre y por amor a cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. Eso es la resurrección, fruto del sacrificio de Jesús en la cruz, por amor. Jesús se encuentra resucitado en la costa y se les aparece a estos pescadores, que algunos lo habían tal vez ni siquiera reconocido que era Jesús, y le pregunta a Jesús si habían pescado algo, y le dicen que no. Habían pasado toda la noche pescando y estaban con las manos vacías. Estaba amaneciendo y no habían pescado absolutamente nada. Primer paréntesis. Estaban con las manos vacías. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Estamos con las manos vacías. Estamos angustiados, bajoneados, desinflados, pinchados, impotentes, porque estamos con las manos vacías. Sobre todo en estos momentos de crisis que está atravesando la Argentina, nuestro país. Estamos atravesando un momento agobiante, económico, social, donde muchas veces nos encontramos así como estos discípulos con las manos vacías. Pero sin embargo, ¿qué le pasó a estos discípulos? Jesús le dice: echen la red a la derecha, y estos obedecieron. Ahí frenamos de vuelta. Estos obedecieron. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo que hicieron estos discípulos: obedecer, saber escuchar a Jesús. Cuando nos encontramos en circunstancias así, o en cualquier circunstancia, creo que tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, tener la capacidad de ser humilde y saber escuchar a Jesús, saber escuchar a Dios, agarrarnos de algo sobrenatural que es Dios y escucharlo. ¿Y qué le pasó a estos discípulos cuando escucharon a Jesús? Jesús le dice: tienen la red a la derecha. Y esta red después se llenó de peces, apareció la abundancia. Vuelvo a las manos vacías de estos discípulos antes de pescar, que a nosotros nos encontramos tal vez en esta circunstancia, en este momento de crisis económica, financiera, social, etcétera, etcétera. ¿Y a quién le echamos la culpa? No pretendo meterme en política, pero ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al gobierno anterior? ¿Al gobierno actual? ¿Al gobierno que vendrá? O hay un viejo refrán que dice: cada pueblo, cada nación tiene el gobierno que se merece. Pregunto, ¿será así? Le pregunto a ustedes, ¿será así? No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros, los que nos llamamos cristianos, lo que decimos que creemos, tenemos que hacer algo más. Y ustedes dirán: ¿pero qué estamos haciendo? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Rezar? Sí, seguramente más de uno está rezando y está orando, y está bien que lo hagamos. Pero muchas veces eso no alcanza. Creo que tenemos que hacer algo más que rezar y que orar. Creo que inevitablemente tenemos que volver, a pesar de que hayamos pasado por la Cuaresma, la Pascua, la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, Domingo de Misericordia. Creo que tenemos que volver al miércoles de ceniza, hacer un poco, algo más que rezar y orar, un poco de ayuno. ¿Y por qué digo esto? Les voy a dar un ejemplo bíblico. En Mateo 17-19 le llevan a Jesús un muchacho epiléptico, donde sus propios discípulos no habían podido sanarlo, no habían podido expulsar a ese demonio de la epilepsia.
Y Jesús le pregunta, le responde a la pregunta de estos discípulos que le habían preguntado, ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? Entonces Jesús le dice, generación incrédula, generación malvada, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Incrédula, sin fe. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, nada les sería imposible. Esa fue la respuesta de Jesús. Jesús inmediatamente, lo sana a este epiléptico. En privado, después los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque esta clase de demonios se expulsa con oración y ayuno. Y acá abro otro paréntesis. ¿Por qué digo que vuelvo entonces al miércoles de ceniza? Porque en medio de esta crisis que estamos atravesando los argentinos, creo que necesitamos algo más que rezar y orar. Creo que necesitamos volver nuevamente al ayuno. Y no pretendo hacer un tratado del ayuno en esta reflexión, pero sí recordarte básicamente lo que es el ayuno. El ayuno es someter la carne al espíritu, la humanidad, nuestras debilidades, someterla, nuestras bajas emociones, someterla, nuestras pasiones, someterla al espíritu. Eso es ayuno. Reconocerse nada ante el Creador. Y todo porque somos hijos de Dios, porque ese todo nos da la dignidad de ser hijo de Dios, no por nuestros propios méritos, sino porque Dios es Padre y así lo ha querido. ¿Entendemos esto? Esto es ayuno, darse cuenta que somos nada y que somos todo porque somos hijos de Dios. Y por ese todo necesitamos justamente someternos, nuestra carne, nuestras debilidades, nuestras pasiones al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Eso es ayuno. Cuando hayamos completado ese proceso de oración y ayuno, recién ahí vamos a encontrar la fe que necesitamos. Que dice Jesús, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, nada les sería imposible. De hecho, ¿qué les pasó a estos pescadores? Tiraron la red a la derecha y se encontraron con la red llena, repleta de peces. Abundancia, abundancia. Y que creo que es lo que estamos necesitando ahora en este tiempo de crisis. No quedarnos con las manos vacías, no quedarnos con que no nos alcanza, no quedarnos con que la estamos pasando mal. Creo que necesitamos algo más. Oración, ayuno y fe. Por último, vamos a la parte final donde Jesús empieza el diálogo con Pedro. Se encuentra con Pedro y le pregunta en 3 ocasiones, ¿Pedro, me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro sabía la respuesta, si él lo amaba, por supuesto, y Jesús también conocía la respuesta de Pedro, pero era necesario que Pedro se escuchara, porque en esa respuesta estaba toda la responsabilidad de lo que tenía que sucederle después a Pedro. Recuerden que antes de resucitar, Jesús le había entregado la llave del reino de los cielos. O sea, Pedro iba a ser el sucesor de Jesús, nada más ni nada menos, como es hoy el Papa Francisco. Entonces era necesario que esa respuesta saliera de la boca de Pedro, pero de su alma, de su corazón, de su mente, de su todo. Entonces hoy este Evangelio se nos presenta a Jesús, a cada uno de nosotros, igual que Pedro, y nos pregunta en la cara, ¿me amas? ¿Y qué le vamos a responder? Porque nuestra respuesta tiene que ser sincera, tiene que ser auténtica, tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro todo. Y tiene que ser responsable. ¿Qué le vamos a responder a Jesús? ¿Lo amamos? Para concluir, volvamos al miércoles de ceniza. Recordemos esas palabras que nos decía el sacerdote a la hora que nos marcaba la frente con cenizas. Cree, fe, cree y conviértete. Cree en el Evangelio y conviértete. Que así sea.